Te traigo 8 gemas de 5 estrellas que en mi opinión son las mejores para PvP por distintos factores. Si actualmente no las estás usando, en el futuro puede que te lo plantees porque realmente son extremadamente buenas. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Skin y como te comenté, vamos a estar hablando sobre gemas que sobre todo son muy buenas como auxiliar, porque para evaluar una gema a largo plazo, la verdad es que yo promuevo que sea muy bueno su primer efecto. Debido a que a medida que uno va avanzando en el juego y va mejorando sus gemas, va a llegar un punto donde Blizzard va a seguir sacando gemas legendarias y ya nosotros no vamos a poder cambiar toda nuestra mejora de una gema que tenemos, por ejemplo, en rango 5, rango 6 o rango 4 incluso. Es bastante, ya hemos puesto copias para mejorarla y, por ejemplo, saca una gema muy buena de buenas a primeras y no podemos buscar de nuevo las copias porque además a veces son muy caras. Entonces, que sea buena como auxiliar es un punto extra que tienen para poder modificar nuestra build y seguir siendo o seguir fortaleciéndonos. Entonces, son 8 gemas las que vamos a comentar y la primera es consecuencia caótica. Definitivamente consecuencia caótica es una de las gemas que para PvP, también para PvE, pero este video es sobre PvP, es muy buena por la probabilidad de golpe crítico. Y la probabilidad de golpe crítico, efectivamente, en este caso, en su primer efecto va a ser de un 12%, que si lo nerfeas en un 70% aproximadamente para PvP, te quedas con 4%, que parece poco, pero sumado a otras fuentes de probabilidad de golpe crítico tiene un impacto bastante fuerte, porque recuerden que la probabilidad de golpe crítico hace el doble de daño. Y si tú te aumentas penetración de armadura con tus gemas azules y demás, los zafiros, también vas a aumentar más daño aún. La cosa no para ahí. También esta gema, esto es un buff, dura 6 segundos, se puede alargar el tiempo de duración, pero con golpes críticos hace explosiones de fuego, esta gema, y vas a quemar a los enemigos y vas a infligirle daño durante 3 segundos. Haciendo que esta gema con su primer efecto ya tenga 2 efectos. Está muy bien y es la primera gema que te recomiendo para que tengas en el endgame del juego. La segunda es Fauces de las Profundidades, que hay mucha gente que no le gusta porque considera que el remolino es muy fácil de evadir. Digamos que el remolino te avisa que la gema va a activarse, pero seamos sinceros, muchas veces nos atrapa y nos tenemos que comer el golpe del monstruo y salir por los aires. Esta gema al infligir daño va a invocar un remolino en la ubicación del enemigo que va a traerlo al centro y después de 2 segundos, se demora un poquito, va a salir un monstruo gigantesco, va a hacer una cantidad de daño, pero sobre todo lo va a lanzar por los aires al enemigo, haciendo que en peleas de varios enemigos a la vez haya muchos enemigos descuidados y esto al final, absorbiendo a los enemigos, por lo menos los va a interrumpir, ¿no? Va a hacer que se muevan y si le logra dar el monstruo, pues lanzarlo por los aires ya es un extra buenísimo porque en ese tiempo vas a poder golpearlo, esa persona no puede hacer nada. Así que para mí es una gema que como auxiliar también, su primer efecto es muy bueno y definitivamente es una de las 8. La tercera gema es Sangre Maliciosa. Fíjense que no he comentado los segundos efectos porque sus segundos efectos de todas estas gemas son muy buenos, pero promuevo principalmente el efecto principal. Sangre Maliciosa va a hacer que cuando recibas daño y tengas menos del 50% de salud, se va a activar un buff durante 4 segundos que va a hacer que el daño que inflijas aumente en 4%, lo cual ni se nota, la verdad que eso no es lo importante, pero te hace invulnerable. Aquí hay un problema de traducción, si lo ponen en español de España o en inglés se van a dar cuenta de que es invulnerable ante ataques principales por parte de otros jugadores. Y esta es la única gema que tiene un efecto PvP, que tiene que ver con jugadores, haciendo que definitivamente tengas que llevarla como gema auxiliar por lo menos a PvP. La cuarta es Fragmento de Fuego Estelar y tiene un efecto muy parecido a Fauces de las Profundidades, porque también va a aplicar digamos que un knockback, ¿no? Un empujón. Cuando infliges daño tienes un 30% de probabilidad de hacer llover meteoritos que hacen retroceder enemigos en un área. Este retroceder es igual a un entorpecimiento que va a molestar. En ese tiempo el oponente no puede hacer nada y ganas un milisegundo ahí de daño. Además que la gema en sí hace muchísimo daño, 200% de daño en su nivel 1 es muchísimo. Compárenla con Fauces de las Profundidades que hace 140% y la verdad es que se nota bastante. Algo especial que hay que agregar, recuerden que todas las gemas se pueden obtener de manera gratuita jugando y demás, con cimeras, poquito a poco. Incluso en el mercado hay gemas que son un poquito más caras que otras, pero el caso de Fragmento de Fuego Estelar tiene un extra especial
Y es que en estos paquetes de la tienda, que ya saben lo que creo de la tienda, pero bueno, hay que mencionarlo porque aquí están, tú puedes adquirir, invertir dinero en el juego y comprarte un paquete donde viene esa gema. Que para la mayoría esto no es rentable, ya lo he dicho. Si no has visto mi video sobre qué creo, sobre la monetización y demás, y en qué deberías gastar tu dinero en Diablo Immortal, pues deberías ir a verlo. Pero bueno, quiero que sepas que acá Blizzard dedicó 3 paquetes especiales eh, para que puedas adquirir esta gema. La quinta gema es Corazón Gélido. Y aquí ya empiezan ya las rarezas, porque nadie se espera Corazón Gélido probablemente. Pero lo que pasa con Corazón Gélido es que es muy buena para PvP, porque su primer efecto va a ser que cuando recibas daño, actives un escudo glacial durante 6 segundos, lo cual es un buff. Que recuerden que por acá tenemos otro buff con consecuencia caótica, más o menos tienes igual con sangre maliciosa, ¿no? Sed de Vitus, puedes prolongar esos efectos. Pues este buff va a helar a los atacantes. Helar es disminuir la velocidad de ataque y de movimiento de aquellas personas que te golpean, en este caso. Y va a ponerte un escudito que realmente no es gran cosa, de 150% según tu daño base. Hasta aquí eso es lo que hace. Lo que pasa es que con su efecto de lenteo realmente es bastante buena para PvP, debido a que en PvP los efectos de pérdidas de control y pérdidas de control total son demasiado buenos por los controles que puedes hacer a varios jugadores, puedes apoyar mucho mejor al equipo, ¿no? Entonces esta gema como auxiliar también entra dentro del top 8. La siguiente gema es Esperanza Embotellada, que es una gema de daño, pero está en el tier no solo porque es un buff también. Dense cuenta que hemos hablado de varios buffs y lo puedes prolongar el efecto con Vitus. Esta gema va a aumentar daño, pero más que el daño va a aumentar velocidad de movimiento, que es muy útil en todos los modos realmente. Pero bueno, en PvP es algo realmente que marca la diferencia, puedes moverte mucho más rápido que otros jugadores. Y en su primer efecto, que es lo que estamos evaluando como de las mejores gemas para PvP, vas a aumentar un 8% de daño y un 8% de velocidad de movimiento. Basta con eso. Es una gema netamente de daño y velocidad de movimiento. Su segundo efecto, evidentemente, no lo vamos a analizar porque estamos, ya saben, analizando su efecto número 1. Y en mi opinión, se merece el espacio. Digo que esto no solo es buena para PvP, también es buena para PvE. Es muy buena para ambos casos. De hecho, para mí estaría en el top de ambos tiers. Dime en los comentarios si quieres que te haga un tier de las 8 gemas que considero que son mejores para PvE de 5 estrellas. Pero bueno, la Esperanza Embotellada es la gema número 6, que definitivamente se gana su lugar por el aumento también de daño, aunque se nerfeen, recuerde. El daño se nerfea en PvP y la velocidad de movimiento no. La gema número 7 es Jade Ensangrentado, que ya si vimos que Esperanza Embotellada estaba por aquí y ustedes vieron Jade Ensangrentado, ya sabían que será la próxima. Que bueno, tiene un efecto muy parecido a Esperanza Embotellada, pero todo el tiempo. Esto es completamente pasivo. Esperanza Embotellada actúa como un buff, es temporal, y en el caso de Jade Ensangrentado vas a aumentar 8% de daño todo el tiempo y este daño va a reducirse si tú pierdes vida, ¿no? Siendo el mínimo de daño que te puede otorgar 4%. Su primer efecto ya es demasiado bueno porque además te aumenta velocidad de movimiento y es para siempre, o sea, siempre que la tengas puesta vas a tener 10% de velocidad de movimiento aumentada, que es totalmente pasiva. Tengo un video sobre velocidad de movimiento, si no has ido a verlo tienes que verlo, porque hay mucha gente que hizo un pequeño examen ahí de cuántos eran los límites y un montón de gente suspendió. Pues Jade Ensangrentado es una gema que como gema principal y como gema auxiliar se gana el lugar entre las mejores gemas para PvP y PvE de 5 estrellas. La última gema, la número 8, es una gema que definitivamente se gana su lugar porque su primer efecto es realmente bastante bueno. No veo que mucha gente la use, pero realmente características parecidas las suelen usar constantemente y no le dan el lugar a esta gema que realmente se lo merece. Ceniza de Fénix es la gema octava, la octava gema, que yo considero que es de lo mejor actualmente para usar en PvP, porque tiene un salvarte de la muerte, que actualmente la mayoría de la gente usa salvador en los familiares, por ejemplo, usa el árbol de Paragón, de gladiador, precisamente para quedarse vivo, y en las gemas nunca o casi nunca vienen y priorizan esta gema que te va a hacer que no te mueras, te ponga un escudo justo antes de morir, haciendo que te dé una pequeña oportunidad. Es cierto que el escudo es bastante pequeño, pero en el momento que más lo necesitas probablemente te salve. Y sí,
El tiempo de reutilización de esta gema no es de lo normal, porque normalmente son 20 segundos, digamos que 20 segundos sería muy poco para semejante efecto, pero siendo sincero, si tú cicles con otros efectos que tienes de salvarte de la muerte, esta gema entra muy bien en la rotación. Te va a dar un escudo durante 6 segundos que va a absorber 450% del daño base. Y como ves, todas las 8 gemas realmente las he agrupado, las he escogido porque son gemas que con su primer efecto son realmente buenas. Y para mí lo más importante es que el primer efecto sea lo mejor, porque a medida que vamos avanzando en el juego, vamos mejorando gemas que van saliendo. Digamos que mejoramos cualquier gema la que pudimos conseguir, nos cayó una 5 estrellas, 5-5 por ejemplo, de esta empuñadura de muchos reinos. Pero mentira, el efecto puede que no sea tan bueno, pero es que nos va a dar tanta resonancia. Y bueno, al mismo tiempo en PvP tenemos opción de ponerle gemas mucho mejores para ese modo. Y creo que escoger las gemas por su primer efecto para tener al menos una copia en el inventario es de lo más sensato que podemos hacer. Nos da una opción extra. Está claro que si quieres un video sobre cuáles son las 8 gemas que considero mejores para PvE con esta misma característica de que su primer efecto sea el mejor, ¿no? Auxiliar, como auxiliar sea lo mejor, dímelo en los comentarios, revienta el video a me gusta, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y te voy a dejar este video por acá donde te hablo sobre las 3 últimas gemas legendarias que agregaron el juego en la última actualización. Estoy haciendo más o menos un análisis en ese video y me dices qué crees sobre eso. Y ya, gente, es todo.